Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado magíster Ricardo Valero Macías. Él es el CEO de la Corporación Valero y Valero Servicios Logísticos S.A., asesor de Comercio Exterior, presidente de la Comisión Sectorial de Comercio Exterior y Aduanas de la Cámara de Comercio de Guayaquil, miembro del directorio 24-26 de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador, que nos acompaña para tratar un tema de fundamental importancia, y esto es el narcotráfico, problema transnacional que requiere soluciones globales. Y quizá por eso, buenas noches, Ricardo, quizá por eso es que el presidente Trump convocó a 12 países, presidentes, y a otros tantos, 7, me parece, 6 o 7, con delegados para formar este escudo de las Américas. ¿Atrás de la formación de este escudo de las Américas hay alguna razón histórica? Sí, buenos días, Jimmy. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante, como bien indicas, para entender cuál es este programa que el presidente de Estados Unidos ha invitado a estos 12 países, es poder entender de dónde provienen el origen de los países americanos. Si nosotros revisamos históricamente, y voy a parafrasear a un politólogo, filósofo, a Metel Ferrol, que también lo ha tomado como parte de su estudio el historiador Marcelo Gullo, estadista y doctor en Relaciones Internacionales, donde dice, para poder entender el presente y poder proyectar hipótesis hacia el futuro, debemos entender las razones históricas, los orígenes históricos del pasado. En este entonces, América, debemos preguntarnos, Canadá, parte de América, se independizó de su matriz europea y no se fragmentó, más bien se mantuvo. Estados Unidos se independizó de su matriz europea y más bien se expandió en su territorio. Lo mismo hizo también Brasil. Y la pregunta es, ¿qué pasó también con la monarquía española en ese entonces, donde finalmente fue el único en América que no se mantuvo, habiendo tenido toda una estructura sólida institucional, se fragmentó en más de 20 países? Eso es algo que hay que tener en la connotación muy especial, porque desde ese punto de vista tenemos que entender cuáles son el punto de referencia para Ecuador y para Estados Unidos en este momento. Yo considero que es importante y es favorable la acción que está haciendo Donald Trump con respecto a convocar y hacer un frente a lo que está sucediendo contra Occidente, porque es un ataque masivo contra todas las instituciones y pilares de Occidente. Pero si bien es cierto, hay que preguntarse si verdaderamente esto es, como Ecuador, es una ayuda de Estados Unidos, o más bien nosotros somos parte de una ayuda que necesita Estados Unidos. ¿Nosotros, Ecuador, así chiquito, o todo el frente del escudo de las Américas? Sí, es decir, somos pequeños, pero sumando a 12 países, sabe pues obviamente Estados Unidos, que tiene toda una fortaleza, todo un bloque político que puede contrarrestar todas las posiciones que está enfrentando ahora con toda la región euroasiática, que también tiene sus intereses y que se ha venido fortaleciendo industrialmente. Y en ese sentido, ¿en qué puede ayudar este frente de 12 países? Bueno, primeramente conocer cuál es la afectación de Estados Unidos actualmente, o qué es lo que lo caracterizó, su factor industrial. Después de la segunda... Golpeado por China. Golpeado por China. Cometió 2 errores principales, creo, Estados Unidos. En los años 80, cuando mandó su mano de obra a China, le entregó todo el know-how, todo el conocimiento y finalmente comenzó su debilitamiento industrial. Cuando hablo de debilitamiento industrial es porque sabemos que en el poder de las naciones el factor de poder es el fortalecimiento industrial. Eso históricamente se puede mostrar con todos los países. Y el segundo, también haber dejado abandonada la región. Desde el punto de vista de mi especialidad en comercio exterior, sabemos que ahora con la presencia de China, no solo en los puertos, sino también en otras servicios concesionados como la extracción de minerales, sabe pues Estados Unidos que ya el posicionamiento de China es fuerte en lo que él denominaba su patio trasero. Entonces ahora, obviamente, Estados Unidos lo que está viendo es que, si bien es cierto, va a ayudar a los 12 países, creo que estos 12 países también lo van a ayudar a él de alguna u otra forma a fortalecerse, ¿no? O sea, en su momento la maquila fortaleció a la China, porque Estados Unidos mandaba todo, como decías hace un momento, a fabricar a la China. Debemos preguntarnos ahora por qué quiere nuevamente fortalecer su industria automovilística, que le daba poder industrial. Le ha puesto también un poco de trabas, sabiendo que el gobierno mexicano también tiene otra corriente opuesta ideológica, pero muchas de las industrias chinas se encuentran en México, a las fronteras con Estados Unidos. Y eso le da un poder de negociación a sus contendientes. Entonces, eso es algo que Estados Unidos necesita recuperar.
cómo, obviamente ahora está haciendo todo lo necesario para hacerlo. Recordemos qué pasó en pandemia. En pandemia, China tenía el poder del control naval mercantil. Cuando hubo escasez de contenedores y hubo atrasos, pasó un contenedor de costar $300 a más de $15,000. Cierto. Finalmente, ¿quién ponía las decisiones? ¿Quién nos vendía las mascarillas? ¿Hay o no hay mascarillas? Era China. Estados claro. Unidos estaba cruzado de manos. Y ahí podemos ver el poder que está ejerciendo su contendor principal. Cuando Donald Trump se posicionó como presidente, recordemos las manifestaciones de medidas proteccionistas. ¿Qué fue lo que sucedió a nivel de comercio exterior? Comenzaron a haber fluctuaciones en las rutas marítimas y comenzaron a haber dilataciones en tiempos. ¿Por qué? Porque el mayor accionista de las agencias navieras a nivel mundial es China, casi el 95%. El único fabricante de contenedores a nivel mundial es China. Entonces, si nos damos cuenta de eso, si bien es cierto, Estados Unidos tiene el poder naval armamentístico, el que tiene, creo que el poder naval mercantil lo tiene China en estos momentos, y eso es una grave amenaza para Occidente con respecto a que ustedes conocen que históricamente las naciones o las potencias que manejan el mar es los que dominan el mundo. Claro. Ahora, Ricardo, ¿crees que Estados Unidos habrá puesto, no la conocemos, ¿no? ¿Habrá puesto alguna suerte de condiciones a sus aliados en materia de comercio, de sus relaciones comerciales con la China? Bueno, yo creo que la primera mecanismo de negociación... A cambio, pues, de la ayuda logística, ¿no? Yo creo que las condiciones vienen a través de los tratados de libre comercio, aunque no se lo dice, pero finalmente no solo Estados Unidos, sino todas las potencias. Por ejemplo, actualmente Ecuador tiene una política de firmas de acuerdos comerciales, pero preguntémonos qué firmamos. Por ejemplo, con China firmamos un acuerdo el año pasado que entró en vigencia y no nos hemos dado cuenta que en la letra chiquita de los acuerdos se ha afectado a ciertos sectores ecuatorianos, como el aluminio. Sí. El aluminio ecuatoriano está en grave crisis por el precio que no puede ser modificado porque hay unas condiciones especiales con China. Lo mismo digo con los acuerdos con Canadá. Por ejemplo, de las 10 primeras extractoras de recursos de tierras raras y minerales, 8 son canadienses o 2 o 3 son chinas. Yo me pregunto por qué no tenemos aún una política a largo plazo nacionalista donde nosotros podamos permitir por lo menos el 20% hacernos cargo de que nos permita a largo plazo poder hacernos especialistas en alguna área. Sector tecnológico, se necesitan tierras raras para hacer baterías eléctricas, etcétera. ¿Por qué los tiene que hacer Canadá y China y fortalecerse industrialmente si nosotros también lo podemos hacer? Yo creo que eso es algo que verdaderamente no hemos puesto los ojos en el radar para saber que hay que saber cómo firmar. Un acuerdo comercial nunca es igual entre partes. Lamentablemente se piensa que es así, pero creo que uno saca más provecho que el otro. Ahora, de cualquier manera, esta ayuda o esta cooperación que va a prestar Estados Unidos para combatir el flagelo terrible del narcotráfico es positiva, ¿verdad? Por supuesto, así es. ¿En qué beneficia, por ejemplo, al Ecuador que Estados Unidos prácticamente hasta intervenga en determinadas operaciones contra la minería? Bueno, esto ha sido un tema muy controversial desde la Constitución de 2008, que ya no se permite por temas de soberanía que otro país esté, pero yo creo que eso es algo muy hilado fino, porque es como cuando tienes un problema en casa y tú tienes que llamar, tienes un problema de plomería, tú llamas al plomero, al carpintero, y obviamente eso es lo que estamos haciendo, llamando a un aliado estratégico para que nos solucione un problema. Eso es un ejercicio de soberanía. Ese es ejercicio de soberanía. Entonces yo creo que es muy oportuno porque el tema en las operaciones de comercio que tenemos actualmente, en vez de haber fomento de exportaciones, hay desincentivos de exportaciones, porque el exportador formal está inmerso en este tipo de contaminaciones. Claro. Y si llega a suceder esto, se gana toda su trayectoria, costos legales, tiempo, y eso obviamente hace que el exportador diga, prefiero entonces mejor vender localmente que exportar, y eso obviamente afecta a nivel país porque hay menos ingreso de divisas. Entonces es un tema que creo que hay que enfocar, no solo en toda la cadena logística, sino en los puntos neurálgicos como son los puertos marítimos, que lamentablemente ahorita están cooptados por mafias GDO que saben que obviamente tienen el control, sabiendo que muchos de los empleados de los puertos ya no quieren ni trabajar, porque saben que obviamente entras a trabajar y ya creo que firmaste tu sentencia de muerte. Claro, sí, vamos a hablar también de eso, pero ¿consideras que estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el apoyo logístico vía tecnología, inteligencia, más allá de lo bélico, que también es importante para combatir la minería ilegal, al fin de cuentas sí va a ser útil y sí puede ayudarnos en el combate contra el narcotráfico acá? Sí, de hecho que sí. Yo creo que hay un camino muy largo
ya lo hemos conversado dentro de nuestro movimiento Firmes también, que la reforma parte también de una reforma legal, donde también podamos darle esa garantía a que dentro de la justicia, pues todo lo que hagan las autoridades policiales, pues se concrete, pues confinando pues, a los delincuentes. Estamos hablando más de 60.000 GDO y es un camino muy largo. Pero el tema del sistema de plataformas informáticas, por ejemplo el Palantir, que es un sistema donado por Estados Unidos para la aduana del Ecuador, hace todo un registro de data con respecto a los que hacen comercio. Y eso permite a través de inteligencia artificial detectar cuando hay una anomalía y saber si hay algún escenario de operación donde tenemos que ponerle foco para saber si hay algún tipo de lavado de dinero, algún contrabando que esté afectando a las relaciones comerciales con otros países, ¿no? Pero sí está funcionando ese sistema. Recién comenzó, entiendo. Desde este año está y se está alimentando. Sabemos que la inteligencia artificial y la tecnología se alimenta con base de datos y está generando base de datos. Ahora, habrá que conocer también hasta qué punto nosotros estamos entregando información muy eficaz de nuestro país. Mire, hay algo histórico que también me gustaría tocar. Este problema de Occidente con el frente euroasiático, ya lo venimos viendo desde el año 1929-30, cuando ciertas posturas de la Unión Soviética, hoy Rusia, tenían que desmantelar todo el patio trasero de Estados Unidos como una herramienta de control. Y eso a través de todos los partidos comunistas de la región generaron una política de fragmentación. En vez de buscar la unidad, buscaban fragmentación. Eso se trasladó y se transmutó a lo que es el Foro de Sao Paulo a partir de 1990, donde finalmente es una agenda que a través del tema del supuesto defensa del indígena, estamos logrando que se vaya implantando en las diferentes normativas de los países la autodeterminación. La tenemos ya en nuestra Constitución y eso es algo que tenemos que tener presente porque eso genera desestabilización en el país desde el punto de vista regional. Sí. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que afecta también a las operaciones de comercio, porque todos los sectores principales no tienen una política de Estado a largo plazo y finalmente está a las concesionarias o a los sectores informales que se dedican a su explotación, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar en el segundo bloque. Aterrizaremos más en la realidad ecuatoriana, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los puertos? Sabemos que el problema mayor es la máquina de producción de coca que tenemos en la frontera sur con Colombia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que la droga no solo que llega a los puertos, sale profusamente por los puertos, aparte del esfuerzo que hay que reconocerlo de la serie de operativos y decomisos que hay todos los días? Vamos a conversar con el experto Ricardo Valero Macías al volver. Continuamos con el abogado magíster Ricardo Valero Macías. Es CEO de la Corporación Valero y Valero Servicios Logísticos S.A., asesor de comercio exterior, presidente de la Comisión Sectorial de Comercio Exterior y Aduanas de la Cámara de Comercio de Guayaquil, miembro del directorio 24-26 de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador. Hablemos ahora, Ricardo, de lo que está ocurriendo en los puertos. Ya nos vamos a concentrar en lo que pasa en la frontera sur con Colombia, que es terrible. Pero, ¿qué pasa con los controles en los puertos? ¿Desde cuándo se viene arrastrando el problema de un control laxo, digamos, un control light en los puertos? ¿Eso es lo que pasa? Bueno, debemos partir también de que Ecuador padece de una patología hace de muchos años, que es la falta de institucionalidad, la debilidad institucional desde el punto de vista también legal y las garantías jurídicas que puedan dar a los actores dentro de una cadena logística. Pero actualmente un exportador se ve muy vulnerable, aunque invierta mucho en su cadena logística para paliar cualquier tipo de informalidad y blindar de seguridad toda su operación, se ve vulnerada en los puertos, porque lamentablemente los puertos en Guayaquil principalmente, pues obviamente sufren todavía de una cooptación por parte de los GDOs que terminan dañando la reputación y la trayectoria de los exportadores, y en vez de fomentar las operaciones, pues las estamos desincentivando, como hemos hablado.
Creo que desde el momento en que dejamos tener la ayuda de Estados Unidos durante las costas ecuatorianas, no solo las contaminaciones se hacen por los puertos principales, sino también por costas que están sin ningún tipo de control y que obviamente son utilizados pues todos los que viven las poblaciones aledañas a las costas para que sean intermediarios en este tipo de tráfico, ¿no? Pero prácticamente estamos solos y hemos abierto nuestras fronteras a que finalmente Colombia se aproveche, porque no solo las fronteras terrestres necesitan pues apoyo por parte de nuestro vecino país, sino también las fronteras marítimas, que creo que ahorita están abiertas a cualquier tipo de operación informal, ¿no? A ver, entonces, lo que pasa en los puertos no solamente va por un control que a lo mejor no es todavía lo eficiente que se necesita, sino que también hay el ejercicio del miedo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sabemos que en logística nosotros decimos que dentro de la cadena logística el eslabón más débil es el chofer de un camión. Un chofer de camión que gane un $600, $700 al mes, que le diga a un GDO: necesito que te quedes 10 minutos en una gasolinera de la vía perimetral, dame 10 minutos, toma $20,000 y no digas nada. Y hacen el gancho ciego, contamina el contenedor y sigue. Pero también sabemos que obviamente, aunque se tengan blindadas todas las seguridades hasta el puerto, actualmente en los puertos de Guayaquil hay que reconocer, aunque tienen toda esa infraestructura de seguridad, están sufriendo tipos de retaliaciones o amenazas por parte de los funcionarios. Cada mes matan a un funcionario en los puertos. Imagínense, ¿quién quiere trabajar en estos momentos? La seguridad y las garantías se están menoscabando. Y eso es algo que hay que revisar, porque si nosotros vemos la ubicación de los puertos de Guayaquil, están ubicados en una zona muy informal, de invasiones, que obviamente eso también afecta a los poderes de los control. Tenemos el puerto que está de aguas profundas en Posorja, tiene un mayor blindaje, por supuesto, pero eso no significa también que dentro ya fuera de su estructura, ya en alta mar, a la salida del mar, también pueda ser contaminados los barcos por debajo con tecnología que normalmente utilizan todos los narcotraficantes. Ahora, es tan difícil poner orden en los puertos, ¿no funcionaría militarizarlos, como varias veces se ha dicho? Yo creo que es importante la militarización, pero no confundir y no mezclar. Una cosa es militarización para el control de las mercancías y otra cosa que el control administrativo y los procesos regulares siga siendo por gente experta. Porque recordemos cuando fue en los años 90 que militarizaron las aduanas, hubo un problema también de desfases, porque el militar no conocía de la normativa aduanera e internacional y obviamente hacía el control, pero no hacía la facilitación, que son los dos pilares fundamentales que la Organización Mundial de Comercio pide a todas las aduanas del país, que tienen que fusionarse o tienen que vincularse, ¿no? Controlar, pero sin dejar de dar facilitaciones en los procesos. Ahora, entonces, si se hace la militarización, sería un paso fundamental. Pero, ¿qué se hace con, por ejemplo, la seguridad de los funcionarios de la aduana que, como está diciéndome, frecuentemente reciben amenazas, presiones, lo que hace que sea más difícil detener la contaminación en los puertos? Yo creo que o la salida de ya mercadería contaminada. Sí, es algo muy interesante. Yo creo que el tema es de seguridad, todos los funcionarios, por supuesto, pero principalmente también al exportador y a todos los actores de la cadena, no solo en la parte pública, sino también privada. Y establecer también mecanismos de asesoría, de consultorías, porque el tema es bien grave. El tema no es tan fácil decir, bueno, pongamos rayos X, pongamos facilidades. No es suficiente. Es algo de que ya hay que trabajar profundamente en los cambios que hay que hacer, y no solo en aduanas, sino ¿cuáles son esos cambios? Bueno, primeramente hay que una política a largo plazo, como reitero nuevamente, hay que trabajar porque ese joven que está naciendo y que en estos momentos está ya entrando a una edad mayor, el modelo de ejemplo no es el profesional o empresario. El modelo de ejemplo es el primo que usa cadenas de oro y que tiene plata fácil y que le gusta la música de reggaetón. Eso ya es la mentalidad del joven actual. Entonces hay que hacer una política que en los últimos gobiernos no hemos revisado, pero es una política también sobre los valores y la institución de la familia. Esto no tiene nada que ver con ninguna posición o corriente ideológica, simplemente sabemos que toda sociedad se ha fomentado y se ha cimentado durante valores occidentales, que es lo que estamos ahorita hablando sobre el Cubo de las Américas. ¿Cómo podemos contrarrestar el narcotráfico? Obviamente dando un cambio en las nuevas generaciones de mentalidad, y eso habría que obviamente articularla de manera transversal con las otras políticas económicas, sociales, culturales del país, pero que finalmente eso podría haber una solución, pero ya a mediano y largo plazo. Pero una salida aquí de la noche a la mañana, muy difícil.
Ok, pero ¿qué hacemos con el tema de los que controlan el trabajo interno de los puertos? Porque ya Muy bien. el ejemplo más gráfico ya está militarizado, pero hay un personal de aduana que Muy bien. Darle la, ¿Cómo encaja en el cambio? La solución sería primero darle la garantía al comercio formal. ¿En qué sentido? Porque normalmente hay un gran porcentaje de que la carga contaminada es al empresario formal, que se ve afectado de esta situación. ¿Cómo le damos esa garantía? Obviamente que la parte judicial y la fiscalía entiendan esta situación, porque actualmente el acto de contaminación es considerado un acto de flagrancia. Entonces, todos los actores que actúan dentro de la cadena logística tienen que ir a una medida de prisión preventiva, prisión, y enfrentar esos cargos directamente. Claro. Como un exportador de banano formal, un asesor formal, un transportista formal, ya no quiere actuar en esto porque obviamente tendrá que enfrentar la medida legal. ¿Cómo? Si el fiscal conociera las medidas tributarias aduaneras, sabría que, ok, sabemos que esto no fue por parte tuya, sabemos que tenemos que hacer un control legal, pero te doy la garantía de que obviamente no vaya a afectar tu negocio. Y dar facilidades en la parte judicial y fiscal. Eso no pasa. No pasa, porque cuando sucede esto, tú estabas metido en esto, bueno, sabes que esto te va a durar 6 meses el proceso, así que mira, dame tanto dinero para que te puedas salir, porque si no esto lo puedo seguir sustanciando y no te va a convenir. Y comienza la corrupción por todos lados. Claro. Volvemos a la corrupción judicial, por supuesto. Desde el punto de vista no solo de los jueces, sino también de fiscalía, lamentablemente. Porque así está el sistema, lamentablemente está contaminado de esta manera, ¿no? O sea, vamos a suponer que es un exportador honesto que no contaminó, sino que le contaminaron su mercadería. Ya ese exportador con se tiene que jalar ese problema quién sabe cuántos meses si no llega a un acuerdo para que poder seguir trabajando sin esta espada de Damocles en la cabeza. No solo el exportador, el agente de aduana, el transportista, su camión no lo puede retirar, está en el canchón, entonces le piden plata para poderlo sacar. Y ya comienza el cúmulo y la suma de extorsiones. Aquí viene el problema, o lo que puede decir, por ejemplo, un fiscal, como hay muchos fiscales honestos, ¿no? Sí, pero yo tengo que investigar para determinar si usted, exportador, o su chofer contaminó el contenedor y no fue, pues, alguien que no está siendo investigado. Debería conocer el fiscal la normativa aduanera para que entienda que si el exportador tuvo candados satelitales, tiene un monitoreo tecnológico satelital del camión y tiene certificaciones de seguridad por empresas autorizadas, debe saber que está mitigado el tipo de riesgo en su cadena y tendría que ser de los otros actores como el puerto o en una bodega. Y se puede revisar, pero es que falta conocimiento de la operación logística. Si nuestras autoridades conocieran la normativa, podrían entender quiénes son los verdaderos afectados. Dejando a un lado, por supuesto, que hay contaminaciones de todos los criminales, agentes criminales, pero estamos hablando del mayor porcentaje que está desincentivando actualmente las exportaciones. Ahora, yo considero que igual tenemos que mirar arriba y abajo. Por Perú entra droga y armas, y por Colombia entran toneladas de droga todos los días. Ese sí es un problema realmente grave, porque asumamos que hay un gran control en los puertos. Es que todos los días entran toneladas de droga. Claro, y no solo por los lugares habilitados, sino por lugares que son escondidos y que no hay control. Eso yo creo que actualmente hay que reconocer que los GDOs, los entes criminales, tienen mayor tecnología que nuestras autoridades. Eso ya lo vimos en México cuando generaron la muerte de Mencho, vieron cuántos tanques tenían y cuánta tecnología de armamento. Eso no difiere de lo que podamos tener aquí también los GDO, porque obviamente somos financiados por grupos de México y hasta de Medio Oriente. Ahora que estamos con el tema de Irán, sabemos obviamente que ya el presidente ha reconocido que el grupo Hezbollah tiene una relación, un vínculo con los choneros, y eso es evidente porque más allá de un vínculo doctrinal o ideológico, lo que tiene es un vínculo pragmático. Son utilizados pues todas las herramientas de la desestabilización de la región, ¿no? Oiga, en muy pocas palabras, Ricardo, para tratar de solucionar el problema de los puertos, de la contaminación, ¿qué podemos decir? Militarizar puertos, ¿y qué más? Militarizar puerto, tratar de dar una formación de capacitación a los funcionarios de la fiscalía y a los jueces de turno para que entiendan cómo son los procesos logísticos que se dan en el país, ¿sí? Obviamente en una importación es muy
poco probable que contaminen, porque nadie ingresa droga al país. Son en las exportaciones normalmente donde se contamina, y que se entienda que en estos casos que obviamente el sector formal se va a ver afectado, se entienda que si bien es cierto hay una normativa que establece cuáles son los procesos a seguir, se entienda que hay que darles esas atenuantes y esas mitigantes al importador formal, que tiene trayectoria, tiene un historial impoluto, y que obviamente hay que darle facilidades a que su trayectoria no sea mancillada y que pueda permitir siguiendo haciendo exportaciones para el país. Ese es otro problema, ¿no? El nombre de los ciudadanos, de los exportadores, porque así como hay uno que otro travieso, la mayoría son gente honesta, ¿no? Así es. Que lamentablemente es víctima del sistema, por decirlo de alguna manera. Así es. Bueno, muchas gracias a Ricardo Valero Macías. Hemos abordado este tópico tremendo del narcotráfico, qué está pasando en los puertos, qué hay que hacer para mejorar los procesos logísticos, y bueno, seguiremos abordándolo por lo interesante que es en otros programas. Mientras tanto, con ustedes buenas noches, y volvemos mañana a las 22 horas en Ecuador TV.